Buenas tardes a todos. Arrancamos este tercer programa con Derecho a la Educación. ¿Cómo están Horacio, Caro, Misa y la incógnita del invitado del día? La sorpresa. Buenas tardes, Sil, buenas tardes, Horacio, buenas tardes, Caro, al invitado también. Así que antes de continuar, vamos a recordar que estamos dentro de la 98.7 FM Universidad. También estamos a través de YouTube en Derecho a la Educación, FIX UNAM. Nos pueden encontrar ahí, nos van a escuchar también de manera diferida. Así que estamos compartiendo con todos ustedes esto que es Derecho a la Educación. Y bueno, vamos a hacer un breve también repaso de los temas que estuvimos abordando el martes pasado, que bueno, no nos alcanzó el programa, pero sabemos que ya, digamos, le pusimos en compromiso a la invitada anterior en que va a tener que volver para una próxima entrevista un poco más extensiva. Así que nada. Hola. Así es, Misa. Primero que nada, hablamos sobre la revista, el número 14 de Nexo Universitario, del aniversario de nuestra querida Casa de Estudios. Que hoy vamos a hablar un poquito, vamos a repasar algo también. Cuestiones sobre el derecho a la educación, como bien dijiste, con la licenciada María Lina Oria, quien nos contó sobre su trabajo, cómo es el estar trabajando en el Departamento de Orientación Universitaria en la UNAM, ¿sí? Y también, como dijiste, quedó esa invitación abierta para un próximo programa para seguir ampliando sobre lo que es el derecho a la educación y la importancia de este Departamento de Orientación Universitaria. Bien, y comentamos también que en el programa anterior tuvimos unos inconvenientes y no los pudimos llegar a subir a lo que es la plataforma de YouTube, que repito, los pueden encontrar en las redes sociales como @derecho a la educación FIX UNAM. FIX es FHYCS. Nos encuentran tanto en Facebook, Instagram y YouTube. Esperamos que esta vez podamos subir esta retransmisión. Y como estaba comentando, hablábamos en el programa anterior un poco de las becas, y hablando de becas también adelantábamos una buena noticia, ¿no? Que es que el comedor Néstor Kirchner vuelve a funcionar normalmente. Recordamos que estaba ubicado en lo que es el centro de la ciudad de Posadas, por Félix Bogado 1999. Y que a partir del lunes 25 de abril también va a volver a funcionar en la modalidad de almuerzo dentro del recinto. Recordamos que por cuestiones de la pandemia estuvo funcionando en la modalidad de viandas, es decir, que los chicos podían acceder al comedor, pero no se podía almorzar o cenar en el lugar. Así que bueno, la buena noticia es que a partir de ahora van a poder estar disfrutando de este beneficio en el recinto. Y también en el caso de la cena va a seguir la modalidad de viandas, pero también se puede cenar en el lugar. Y hablando de buenas noticias, ¿qué más tenemos por ahí? Bien, aparte de esas buenas noticias, bueno, aparte de las becas que estuvimos mencionando, también estuvimos mencionando que, bueno, el sábado 16 estuvo de aniversario nuestra universidad, 49 años, casi 50 años ya, o sea, el año que viene cumplimos... Casi medio siglo. Totalmente, ¿no? Desde aquel 16 de abril de 1973, que se promulgaba una ley allá para las creaciones de universidades nacionales con aquel entonces, ¿no?, presidencia de la NUCES y el plan Tacchini, ¿no?, que en su momento fue la conformación o la ley, digamos, más predominante, digamos, en esta reorganización de universidades, y bueno, que abarcó, digamos, un montón de provincias que, bueno, que son Jujuy, La Pampa, Loma de Zamora, Entre Ríos, Luján, Catamarca, Salta, Santiago del Estero, y bueno, y también la ciudad de la provincia de Misiones, junto con la Universidad Nacional del Nordeste, que es en Corrientes, y también Resistencia Chaco, ¿no?, que conforma la parte del NEA, ¿no? Así que feliz, contento, vamos a seguir ampliando sobre esta historia, ¿no?, de la universidad, cómo se fue creando. A partir también nuestro invitado algo también va a ir comentando acerca de esta historia, ¿no?, que tiene la universidad, o también la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, que por ahí es la que más pertenecemos nosotros y tenemos como más
estamos más en contacto, ¿no? con esa realidad, con ese mundo, pero bueno, la Universidad Nacional de Misiones es de todos. De todes. Así es. Por favor. Así Todas, es. todos, todes. Exactamente. Bueno, yo nada, re feliz de poder estar participando otra vez en el programa, muy poquito, porque bueno, estos chicos y estas chicas son muy organizados y organizadas, y yo la verdad me saco el sombrero. Estoy muy feliz porque bueno, tenemos un invitado espectacular que creo que es uno de los más representativos para hablar de nuestra universidad y de nuestra Facultad de Humanidades que tanto queremos. Así es, queridos colegas, ¿y qué les parece si antes de presentar a nuestro querido profesor, ya les voy tirando una pista, escuchamos un tema, Aprender a volar, de Patricia Sosa? Bueno, cortamos un poquito la charla interna acá para seguir con nuestra audiencia, y así sonaba Aprender a volar, de Patricia Sosa. Hay etapas en la vida en las que te sentís con fuerza y eres capaz de alcanzar el cielo si te lo propones, y otras en las que puedes sentirte frustrado al ver que no avanzás. Cuando eso ocurre, es momento de parar, reflexionar y dejarse sentir. Hay veces que nos empecinamos en querer avanzar por un camino que o bien no es el nuestro, o bien aún no es el momento para que lo recorramos. ¿Qué piensan ustedes? Y hablando de volar, vamos a repetir un poco para quienes puedan sobrevolar por las redes sociales, que tenemos un Instagram, un Facebook y un canal de YouTube en el que nos encuentran como Derecho a la Educación FIX UNAM. FIX es FHYCS, en donde también pueden comunicarse con nosotros por el programa, hacer preguntas a los invitados y también con el proyecto de extensión en el que se enmarca este programa. Por cualquier eventualidad nos estaremos comunicando por ahí para lo que necesitan. Bien, así como veníamos hablando de esta conformación, o sea, de lo que es la universidad, también hablar, ¿no?, de las propuestas académicas que tiene la universidad para ir por ahí entrando en las distintas... en lo que tiene la universidad, digamos, en lo que ofrece esta universidad, que son, ¿no?, propuestas académicas, que ese era, digamos, el gran motivo, ¿no?, que se proponía, ¿no?, la creación de las universidades en todo el país, por supuesto, ¿no? Y bueno, la Universidad Nacional de Misiones ofrece 60 carreras de grado aproximadamente, no estoy diciendo un número exacto porque por ahí algunas se abren y bueno, algunas están en tratativas de que se van a lanzar el año que viene, así que bueno, es todo, digamos, saber y poder ver qué opciones más se pueden ir avanzando, y creo que el avanzar en otras carreras, en otras disciplinas que por ahí son necesarias, que pueden hacer a esta sociedad, a esta cultura aquí en Misiones, y que también pueda servir a nivel mundial, a nivel país, pero más que nada a nivel país, para fortalecer y enriquecer este gran país que tenemos, porque Argentina es un país muy rico en un montón de contextos y en un montón de provincias en sus distintos suelos, digamos, y cada carrera que tenga cada universidad puede aportar siempre un granito para que podamos llegar a poner y posicionar a una Argentina con mucha más no sé, méritos, digamos, en cuestión de conocimientos y resaltar a nivel mundial. Así que, bueno, también dentro, o sea, de Misiones están las diferentes unidades académicas. Acá en Posadas tenemos 3 que son exactas, humanidades y económicas, y también está la Escuela de Enfermería, también está la Noverá, tenemos la de Arte y Diseño y Ingeniería, también tenemos en El Dorado la de
forestales, junto con la Escuela de Agrotécnica también, que son partes, ¿no?, de la UNAM, y las diferentes extensiones que tienen las diferentes facultades en las diferentes localidades de la provincia de Misiones, que son, bueno, San Pedro, San Vicente, Apóstoles, había otras más. Campo Viera, Puerto Rico, Iguazú. Iguazú también en algún momento. Sí, El Soberbio. El Soberbio con letras. Recientemente ahora. abierta la carrera de letras con su primera cohorte de este año. Una gran expansión territorial. Creo que también estamos en Corrientes, en Ituzaingó, si no me estoy equivocando. Así, en su momento también estuvo Formosa. Correcto, y en Chaco también, en Resistencia, sé que se estuvo también con la carrera del trabajo social. Y bueno, no sé, algo más, novedades, algunas otras novedades. Tengo un chismecito de último momento que me acabaron de pasar nuestros compañeros justamente de una de las nuevas tecnicaturas en la universidad. Carrera de pregrado, duración de 2 años, modalidad presencial. Inicio de clases, segundo cuatrimestre del 2022. Así que si todavía no estás anotado, todavía no perteneces a esta casa de altos estudios, te invitamos desde lo que es Derecho a la Educación a que te acerques, a que te informes y a que puedas formar parte de esta gran familia que es la UNAM. Sí, y decime, ¿dónde son estas nuevas carreras? ¿Dónde se están dando? Bueno, en principio sería la Tecnicatura Universitaria en Abordaje Integral de los Cuidados en clave de Géneros y Derechos, convenio con la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales y la Escuela de Enfermería, y la Tecnicatura Universitaria en Emprendimientos Alimenticios, también en un convenio con la Facultad de Ciencias Químicas y Naturales y la Facultad de Ciencias Exactas. También la Tecnicatura Universitaria en Administración de Centros y Servicios de Salud. También, obviamente, en convenio con la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales y Enfermería. Bien, ¿les parece si escuchamos algo de música? Nuevamente, de la mano de Silvio Rodríguez, titulado La Masa. Y ahora sí, exclusivamente después de esto, venimos con nuestro profesor invitado. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el... Qué tema, ¿no? Por creer en la locura, en las luces del horizonte, porque cree en la esperanza, en los caminos, porque creyó en el director de este proyecto y todo el equipo que llevamos adelante varias acciones en defensa y revalorización de los derechos de la educación pública para todos, como una militancia del decir y el hacer. Luego de reflexionar sobre este tema, le damos la bienvenida a nuestro invitado, profesor en Historia, que pasó por varios cargos académicos en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales,
referente del campo educativo de la UNAM, profesor Miguel Ángel Franco. Bienvenido, buenas tardes. Bueno, buenas tardes y agradezco la invitación, pero también esa invitación es la oportunidad también para expresar el compromiso que debemos tener en relación, un compromiso activo en defensa de la educación pública, entendiendo que la educación pública es el espacio donde se puede ejercer genuinamente el derecho a la educación. En principio porque el Estado debe garantizar condiciones específicas para acceder a la profesionalización, que es uno de los derechos que nosotros encontramos como de nueva generación. Las nuevas generaciones, nosotros históricamente las luchas se orientaron a los derechos civiles, a los derechos políticos, a los derechos sociales, y a los derechos humanos tiene que ver precisamente con no solamente a la preservación de la vida, sino que también a disfrutar de los distintos momentos que tiene el desarrollo de la humanidad, y en eso tiene que ver precisamente con la accesibilidad a la formación profesional. No es solamente el acceso a la educación genéricamente, sino el acceso a la universidad como una instancia y como un derecho, y eso forma parte también de mi propia historia, porque yo entré acá en la universidad hace 40 años atrás y el acceso a la educación superior no era un derecho, era un privilegio. Por diversos motivos que dependía básicamente el acceso a la educación de las condiciones materiales de las familias y la disposición a entender la importancia que tiene la profesionalización. Digo esto porque pareciera que nosotros hemos cuando un derecho se naturaliza y se considera que es común y obvio, es porque se ha consolidado. Un derecho que está en permanentemente litigio no es un derecho. Entonces, es acá donde muchas veces las leyes son el resultado de un largo proceso en el cual se van configurando. Y yo entré acá a la universidad cuando la universidad era para pocos. Digo para pocos en el sentido de que había restricciones en las vacantes, porque se establecía un cupo por cada carrera. Ese cupo no debía superar las 30 personas. A pesar de que nos inscribimos 300, entramos 30 personas. A su vez, entrar significaba haber sorteado un examen eliminatorio. Ese examen eliminatorio no solamente se tenía que aprobar, sino que se tenía que aprobar con un puntaje que nos dejara expectante dentro de las 30 personas que iban a entrar, sumado a este obstáculo académico que en realidad materializa también una concepción elitista del funcionamiento porque dependía también de los capitales educativos, no es solamente que sorteáramos una evaluación, sino también entender y comprender la naturaleza de lo que implica el conocimiento académico. Nosotros veníamos de una formación generalista en el cual no teníamos especialización alguna, pero no, yo vengo de una escuela normal que tenía un bachillerato con orientación pedagógica. Dependía también de esos conocimientos que uno va construyendo a lo largo de la trayectoria, y eso era el capital que uno ponía en juego cuando tenía que sortear una evaluación eliminatoria. En el caso de historia se rendía filosofía e historia, son dos materias que no se podía aprobar una y desaprobar la otra, sino que se tenía que aprobar las dos. Y es ahí donde yo me di cuenta efectivamente cómo a veces las escuelas secundarias también marcan la diferencia en relación a los capitales que suministran a los estudiantes. Porque a mí me permitió de 100 puntos sacar 98. Wow. Que era prácticamente, digamos, situarme en el umbral. Pero yo caigo en la universidad pública casi por un accidente, porque no fue algo que premeditado. En principio porque mis padres consideraban que yo debía estudiar y no repetir su propia historia. Entonces mi padre tenía la primaria completa, parte de su vida trabajó en empleo rural, era mensú, en el periodo de la década del 30 y del 40,
Mi mamá estudió de grande, es decir, terminó la secundaria cuando la escuela secundaria se generalizó en el territorio provincial. Hay que tener en cuenta que hasta finales de la década del 50 solo había instituciones de formación en Posadas. Es decir, estaba centralizada la formación. Es decir, que la formación secundaria también era una condición de oportunidad. Yo estudié la escuela secundaria en la escuela normal número 1, por eso se dice el número 1, tiene que ver precisamente con la primera escuela secundaria creada por el Estado provincial en el año 59. Mi mamá estudia prácticamente cuando ya tenía todos sus hijos, cuando ya la mayoría de los hijos estaban crecidos, termina la secundaria en un bachillerato acelerado y estudia para maestra. Entonces, relato por esto porque la lucha ha sido, de los sectores populares, ha sido mantenerse en el sistema, entrar y mantenerse. Y en general muchas veces no existían condiciones para mantenerse y que el deseo de educarse dependía de condiciones específicas, como por ejemplo, afrontar los costos que significaba trasladarse a Posadas. En general, eso era un costo que se parece mucho a los costos que implica el desplazamiento de un lugar hacia otro, en el cual hay que tener la resolución de las condiciones objetivas. Cuando yo llegué acá no había albergue, no había comedor universitario, no había becas, y había un comedor universitario que en realidad era el nombre de un restaurante, que quedaba por la calle Colón Casimitre, que se llamaba comedor universitario, pero era un restaurante que te cobraba como cualquier restaurante. Y el comedor universitario fue la lucha en el cual se plantean el movimiento estudiantil desde la normalización de los centros de estudiantes. Es decir, por un lado tenía que ver con esa realidad, por otro lado tiene que ver precisamente con el significado, porque yo era la primera persona de mi familia que estudiaba en la universidad. Lo interrumpo un segundo. Sí. ¿Tenía información de la universidad? ¿Sabía cuáles eran las carreras? No. ¿Dónde estaba? Por eso, ¿Cómo? En realidad yo digo, la universidad tenía un programa de extensión en el cual era divulgación de las carreras. Había un móvil que recorría la provincia y que en su momento... Había móvil, perdón. Sí, Dato, sí, había un móvil que era el camioncito de la universidad, que era el que hasta me acuerdo de la persona que conducía, Osorio, Manito Osorio, que recorría las distintas localidades, especialmente visitando a las escuelas, y lo que se hacía promoción de carrera. Eso se sostuvo como política de divulgación hasta el momento en el cual yo fui secretario de extensión. Yo también atravesé distintos roles. Y la información que nosotros teníamos era la información que resultó de una charla que se dio en la escuela, que yo no participé, porque yo estaba en el servicio militar obligatorio, en el año 81. Entonces, yo lo que tenía como meta era estudiar historia. Bueno, el motivo por la historia tiene que ver con cuestiones de preferencia disciplinar, pero también de orientación ideológica. Mi papá decía que él era peronista y que para ser peronista había que conocer la historia, decía. Entonces, siempre la cuestión de la historia formó parte del diálogo y también la manera de cómo los profesores van influenciando en esta disposición que uno tiene a ciertas disciplinas. Si ustedes pudiesen ver en este momento cómo estamos todos acá observando con una pasión lo que nos comenta el profe. Viviendo esa pasión también, porque si hay algo que tiene el profe Miguel es que transmite esa pasión tan bonita, ¿no? Por lo que él hace. Y estamos acá todos muy atentamente escuchando cada palabra. Y yo quiero aprovechar para preguntarle, porque nos estaba comentando un poco de justamente de todo lo que es la parte social, de los derechos, de involucrarse. Sí. Queremos preguntarle qué piensa usted que implica estudiar un profesorado y por qué alguien estudiaría un profesorado. Los profesorados, en principio, por lo siguiente, es decir, el andamiaje universitario depende de los profesorados, es decir, es una profesión clave tanto en relación al protagonismo que va a tener en los distintos ciclos y niveles, porque hoy todos son profesores de nivel inicial, profesores de educación primaria, clave en el sostenimiento de
la expectativa respecto al desarrollo de una sociedad y que tiene que ver precisamente con entrenar a los sujetos para participar activa y virtuosamente en la vida social. Digo que el profesorado tiene una importancia clave en relación a que en gran medida interviene en un territorio que es muy difícil de desempeñar profesionalmente, porque nosotros creemos que la profesión docente se da en condiciones ideales y en general es una profesión que debe tallar con condiciones adversas. Esa adversidad tiene que ver precisamente con el contacto que nosotros tenemos con la desigualdad social. Esa desigualdad social no solamente se refiere a las carencias de las condiciones materiales para la existencia, sino también el conocimiento es una herramienta que se distribuye desigualmente. Entonces esa desigualdad solamente puede ser resuelta con un fuerte compromiso político y académico para transformar esa desigualdad. Y esto tiene que ver como todos los sectores necesitamos un cierto tipo de conocimiento que va a mejorar nuestras condiciones de vida. Y también por la importancia de divulgar en ese mismo acto de enseñar determinados conocimientos lo que es la educación social, porque en realidad el propósito de la educación es crear condiciones para que un sujeto pueda participar activamente de la vida social. Y muchas veces esta función se desmerece en el sentido que solamente se centra en determinadas destrezas académicas o científicas. Y en ese territorio, tomando quizás el ejemplo, porque yo también soy el resultado de las personas en el cual yo tuve un contacto directo. Yo no puedo pensarme a mí mismo sin pensar en aquellos profesores que me ayudaron a llegar acá. No me puedo olvidar, recién hace un rato me saludó Graciela de Haro, y Graciela de Haro, que es casi mi maestra, de hecho es mi maestra, no solamente en términos de formación, sino también una maestra para poder entender la importancia clave que tiene la educación en el desarrollo. Y ella partía del supuesto de que la educación siempre es política porque pretende inculcar en los sujetos una determinada visión de la realidad. Si nosotros no asumimos que esa tarea política hay que hacerla en un contexto adverso, porque la desigualdad mediada por la nueva realidad también se ha profundizado, no se ha atenuado, ¿no? Entonces es una profesión clave en el cual se monta todo el andamiaje del sistema universitario. Y esto no es una cuestión retórica, sino que tiene que ver precisamente en gran medida el sistema universitario ha crecido a partir de la expansión y la consolidación de la educación, especialmente en los niveles. Hoy nosotros celebramos la apertura de la universidad a todos los sectores, pero sin la obligatoriedad de la escuela media eso no hubiese sido posible. Entonces, es acá donde la educación básica hoy, con la ampliación de la escuela secundaria, ha multiplicado las expectativas de los sujetos respecto al rol de la educación. Y como yo decía, la cuestión de un capital que no puede ser resuelto con distribución de ningún objeto tiene que ver con el capital simbólico que suministra la educación. La educación permite al sujeto entender lo que le sucede, revelar cuáles son las condiciones de su postergación, entender. Y ese mismo acto permite al sujeto tener condiciones para poder transformar su situación. Entonces tiene esta función liberadora que dice Freire, entendiendo que el sujeto empieza a ser libre cuando comprende la naturaleza de su opresión y puede intervenir en eso. Y eso no le hace una fórmula científica, le hace la acción cotidiana de los sujetos en el cual el compromiso constante es dar lo mejor de sí para que los sujetos puedan alcanzar ese nivel de comprensión de la realidad. Y de la mano también de que eso paralelamente en la universidad debe estar acompañado por una excelencia en la formación académica. Porque no se puede comprender la realidad si uno no maneja conocimiento. Eso es una fantasía que la realidad se presenta al sujeto que no conoce como hermética, como cerrada, como incomprensible. Es así como nosotros que el pobre termina creyendo que es pobre porque él quiere.
Entonces, esa naturaleza, y no que la pobreza es la condición necesaria para que haya riqueza. Es decir, son concepciones. Y cuando logra entender que la superación de esas condiciones depende de cómo uno intervenga. La educación en el siglo XIX empezó como una obligación, no como derecho. Entonces, el derecho a la educación es un resultado de muchas luchas. En principio, para la universalización de la educación básica. Después, para la universalización de la educación secundaria. Y ahora el desafío está en no solamente garantizar accesibilidad a la formación superior, sino a el sostenimiento y el egreso, porque eso completa el derecho. El derecho no es solamente acceder, sino a permanecer y graduarse. Eso es parte de la en un contexto en el cual también el sistema opera selectivamente, porque el sistema educativo también se monta en la desigualdad, en el cual se dice que la primaria es para todos, pero especialmente para los pobres, la secundaria es para todos, pero especialmente para la clase media, y la universidad es para todos, pero especialmente para los sectores dominantes. Entonces, en ese mecanismo, lo que nosotros hemos llegado, porque cuando yo vine acá, todas las condiciones para aquellos que pertenecíamos a los sectores populares eran adversas. Tenemos que sortear condiciones materiales, condiciones simbólicas. Por eso, una de la parte de los derechos tiene que ver con las luchas estudiantiles, en el cual yo no rehuí desde el mismo momento de la constitución de la Comisión Pro Centro en el año 1983. Es decir, no rehuí porque creía efectivamente que el compromiso con la educación también es un compromiso político, no es solamente un compromiso académico. Participé de todas las instancias que había que participar porque la lucha era generalizada y la empresa era continua. Miguel, recién nos decías que te saludó Graciela. Sí. Queríamos agradecerte porque, bueno, no sé, Miguel está cumpliendo años hoy, Sí. así que es muy importante el tiempo y se manifiesta en esto que decía hoy, de su compromiso, ¿no? De su compromiso. Sí. Porque lo transmite. Nosotros que estamos acá y quienes fuimos sus alumnos, tuve el honor de ser su alumna, y también de Graciela, que realmente, como dice él, es una maestra en todos los sentidos de la palabra. Realmente es una persona muy, muy especial, una persona que a todos aquellos que tuvimos la dicha de ser sus alumnos, realmente... Nos ha marcado, nos ha marcado muchísimo. Bueno, primero eso, agradecerte, ¿no? Que hayas decidido guardar un poquito de este día y de tu tiempo para venir a compartir con nosotros y con los oyentes y las oyentes. Y quería preguntarte, ¿qué es lo que más te apasiona, Miguel? Yo desde que te conozco siempre esa actitud tan apasionada por transmitir lo que sabes. Es la convicción de que estoy contribuyendo a crear mejores condiciones en la vida social. Esa convicción genérica es una convicción política que deviene también de mi formación. Yo soy el resultado también de esas influencias de carácter ideológico-política que cree que es posible transformar la realidad. El día que no creyera eso, me iría tranquilamente en silencio. Yo dije, el día que yo no esté conmovido por una clase, porque yo me conmuevo primero antes de tratar de conmover a los estudiantes. El día que sienta que haga algo de taquito y que da lo mismo que haga eso en cualquier lado, independientemente que tenga condiciones de jubilarme o no, me retiraría. También es el hecho de que creo efectivamente que el conocimiento es revelador. Creo que no cualquier tipo de conocimiento, sino el conocimiento que nos permite a nosotros obtener herramientas que permiten al sujeto, en principio, entenderse a sí mismo, entender el contexto y en función de ese entendimiento transformar la realidad. Si no tuviera esa convicción, que es una convicción ideológica, porque no es una convicción de venida del ejercicio del rol. Esa convicción no es heredada, se construye. Y yo cuando me inscribí acá no pensaba ser docente. Cuando yo me inscribí en la universidad pensaba efectivamente que la labor que yo había encarado es producir conocimiento a través de estudiar una licenciatura.
Y en los primeros momentos yo creía esta convicción de que la educación reproducía la desigualdad social. Entonces tenía una visión pesimista de este carácter. Y esa visión pesimista tenía que ver precisamente con mi historia personal. Mi mamá quiso siempre estudiar y pudo estudiar cuando tenía 39 años. Es decir, no era cuestión de voluntad. Y que en gran medida esos impedimentos tenían que ver precisamente con la condición de mujer. Es decir, había una clasificación de oportunidades que no solamente porque era pobre, sino porque era mujer. Y también por la claridad de mi papá de que la acompañó en un proceso de aprender, porque implicaba también, por un lado, cambiar la dinámica hogareña, es decir, todas esas convicciones y eso en aquel momento significaba... Claro. Yo tuve la oportunidad de ver graduarse a mi hermano de 5º año y a mi mamá de maestra en un mismo acto. Wow. El que le entrega el título a mi mamá de maestra es mi hermano. Esas cosas que transcurren en la experiencia vital son decisivas a la hora de creer que la profesión docente es una profesión difícil, altamente frustrante, con muchos inconvenientes, pero que los resultados uno puede ver en la innumerable cantidad de generaciones docentes que trabajan en la provincia de Misiones y que de alguna manera uno ha contribuido a que este sujeto pudiera dar ese salto para poder intervenir. Y yo soy convencido de que estudiar en la Facultad de Humanidades no es estudiar en cualquier parte. Estudiar profesorado en historia o cualquier profesorado, marca la diferencia en relación a que todos los graduados tienen un compromiso específico y fuerte con el contexto en el cual trabajan. Si no, hagan una encuesta de pertenencia de quiénes son los docentes que emprenden las luchas, como por ejemplo la que está en ciernes ahora, que tiene que ver precisamente con, no es una lucha salarial, es una lucha por la defensa de la educación pública y por el significado que tiene la docencia como profesión, que tiene que ser remunerada de manera justa, porque en la remuneración se clasifica a los sujetos en función del salario. La división del trabajo. Sí. ¿No? Estamos completamente obnubilados con lo que dice el profesor y le agradecemos muchísimo que se tome su tiempo el día de su cumpleaños de estar con nosotros y nos cuente toda esta experiencia de vida que realmente es enriquecedor. Quienes fuimos, como decía Silvana, quienes fuimos sus alumnos, realmente yo personalmente estábamos en una clase sorprendidos, escuchando todo lo que tiene para decir. Y bueno, el tiempo también es muy tirano, así que le agradecemos muchísimo su tiempo por haber estado acá y lo vamos a estar despidiendo con la siguiente canción de Mercedes Sosa y Gustavo Cerati, Zona de Promesas. No sin antes sacarle un compromiso también. Obviamente, para otra nueva Claro, visita. yo lo que quería favor. decir que la convicción de la educación pública también es que en la universidad yo conocí a mi mujer, estudiaba la carrera, mis hijos estudiaron en la Facultad de Humanidades con la misma convicción. Y tiene que ver precisamente con un compromiso generalizado, no es un compromiso que se da de ocasión. Porque la docencia permite eso, el compromiso llevarlo al terreno de la práctica. Y es ahí donde uno puede ver la firmeza de las convicciones. Porque todos tenemos convicciones, pero muchas veces son convicciones retóricas, que no traducen en la práctica. Digo esto porque mi hija es profesora de letras, porque mi hijo es técnico en comunicación social, pues mi esposa es licenciada y profesora en historia, pero todos y en todos los casos y en todos los territorios defendemos, por un lado, es el derecho a la educación y por otro lado el derecho a la educación pública. Es decir, yo siempre digo, no se puede defender a la educación pública mandando a sus hijos a otro territorio. Entonces, le digo con esto, y con esto termino, ¿por qué? Porque estas contradicciones después reducen la importancia de la educación pública y la envilecen. El principio de las convicciones son las coherencias de cómo uno lleva la práctica.
Yo he tenido, digamos, mi propia experiencia es de haber elegido siempre la educación pública. Y yo estudio en humanidades, y con esto termino, por un accidente. ¿Por qué? Porque yo estando en el servicio militar, le pido a mi hermano que me inscriba en la carrera de historia, pero no le dije dónde. Y él vino a Posadas y me inscribió en la Facultad de Humanidades. Es decir, aquello que aparecía como... O sea, que hoy vos podrías estar de la vereda de enfrente. No, porque en aquel momento, hoy ya la diferencia se ha licuado. Pero en aquel momento sí era una diferencia en relación a la orientación. A pesar de que yo soy, digamos, católico confeso y cristiano, no creo que la formación teológica debiera formar parte de la formación disciplinar. ¿Por qué? Porque condiciona la formación disciplinar a principios morales, es decir, se sustenta convicciones que son antagónicas. Pero no deja de ser meritorio, esto no estoy descalificando, pero en el contexto actual esas diferencias que eran dramáticas cuando yo empecé a estudiar, porque se crea el profesorado de letras e historia luego de un combate con el obispado, pero era un combate de movilización. Nosotros nos movilizamos absolutamente toda la facultad al rectorado que quedaba frente a la Plaza San Martín exigiendo la creación, y que el rector en ese momento estaba, digamos, extorsionado, si les puede decir de una manera, por la no apertura de estas carreras. Estas carreras fueron resultado de lucha. ¿No? Por eso decir, los derechos no surgen espontáneamente, son producto de lucha. ¿No? A nosotros nos costó crear el comedor universitario, nos costó crear el centro de estudiantes, nos costó, pero hacia el interior de la facultad. Es decir, y eso hay que tener en cuenta. El derecho, la ley, lo que hace es materializar el resultado de una lucha. No es el derecho en sí, sino el resultado de una lucha. Y la lucha está en que esa ley exprese, en términos concretos, la lucha que lo impulsó. Entonces, por eso decir que la educación sea pública no significa y de acceso libre, no significa que el derecho esté garantizado. El derecho va a estar garantizado cuando la misma proporción de gente que ingresa permanezca y egrese. Qué hermosa reflexión, la verdad, muy interesantes sus palabras. Gracias por compartir su conocimiento, su trayectoria, y desde ya para una próxima visita. Sí, va a ser un habitué, diríamos, sí, ¿no? De la casa. Yo tuve una rara historia con la FM Universidad, porque yo fui invitado suplente para cualquier tema. Entonces casi era experto en cosas. Sí, como el doctor Felipe, experto en cosas. Bueno, le queremos agradecer a Miguel, porque en alguna de las charlas también fue mi jefe, quiero aclarar. Sí. Ocupó el cargo de secretario académico, fue por un periodo cortito, lastimosamente. Sí. Sigo en campaña para que vuelva. Y en alguna de las charlas me decías que la docencia es una profesión ingrata a veces. Sí. Así que, nada, en este acto pequeñito, muy pequeñito, no es cualitativo el acto, queremos decirte de verdad gracias, Miguel. Muchas gracias. Y favor, para otra oportunidad, mientras nosotros seguimos conversando tras fondo, escuchamos la canción, exactamente. El operador va a decir, estos chicos están desfasados, por favor, no, pero es un capo, nos hace la regamba siempre. Sí. Y bueno, se nos fue la tarde después de tener a semejante invitado. La verdad que qué hermosa visita, qué reflexiones, qué preguntas nos quedan en el tintero, ¿no? Muchas cuestiones que nos moviliza a nosotros mismos. Y qué tema también, ¿no? Horacio, Misa. Para la próxima, o sea... Para pensar en la Para pensar. ¿Cuál sería la zona de promesas para ustedes desde nuestra facultad
¿Y cuál sería la zona de recompensa? Se las dejo ahí picando para la próxima, para comenzar el... Arrancamos así para entonces arrancar para la el cuarto próxima. programa. Cuando arranquemos en el próximo programa. Y bueno, nos vamos despidiendo, como decía Silvana, y le damos gracias al operador y a la FM Universidad. Y también recordamos por última vez que nos pueden seguir en las redes sociales como @ Derecho a la Educación, FICS-UNAM, FICS es FHICS. Y bueno, nos estamos despidiendo, gente. Así que nos reencontramos el martes que viene con más temas, reflexiones, actualidad y seguramente con algún otro invitado o bueno, o ya nosotros por ahí vemos qué otra persona quiera también compartir con nosotros estas diferentes reflexiones. Así que nos estamos yendo y bueno, buenas tardes para todos. FM Universidad 98.7. Transmite desde el campus universitario. Ruta 12, kilómetro 7,5. FM Universidad. Se conecta, nos conecta. LRH 301, FM Universidad Nacional de Misiones, pone al aire Clásicos en el Tintero, un programa emitido desde 2009 por LRK Radio Universidad Nacional de Tucumán, con la conducción del profesor José Luis Conde.